Cuando a un CEO negro se le negó la entrada a primera clase por el color de su piel, no discutió. Simplemente hizo una llamada. En 72 horas, toda la aerolínea estaba de rodillas. Esta no es solo una historia de discriminación. Es el momento en que el poder, la estrategia y la justicia finalmente chocaron. El elegante Bentley negro se detuvo frente a la terminal de salidas del Aeropuerto Nacional de Washington, casi sin hacer ruido. Mientras el chofer salía para abrir la puerta trasera del pasajero, Nathaniel Cole recogió su portafolio de cuero y se ajustó los gemelos de platino, un regalo que se hizo a sí mismo cuando cerró su primer trato de $1.000 millones. ¿Necesitará ayuda con su equipaje, señor Cole?, preguntó el chofer, con la postura perfectamente recta. Nathaniel negó con la cabeza. El equipaje de mano, James. Viajo ligero estos días. Salió a la acera, luciendo una figura impresionante con su traje Tom Ford, hecho a medida que acentuaba su complexión atlética. A los 42 años, Nathaniel se comportaba con la tranquila confianza de un hombre que sabía exactamente quién era y lo que valía. Muy bien, señor. ¿Necesitará que lo recoja a su regreso? Enviaré los detalles una vez que aterrice en San Francisco. Nathaniel tomó el asa de su elegante equipaje de mano. Y James, tómate el resto del día libre. Eso es una orden. El chofer sonrió. Gracias, señor. Sano. Cuando Nathaniel entró en la terminal, sintió el familiar cambio de energía que siempre ocurría cuando entraba en espacios que no estaban históricamente diseñados para hombres como él. Sutiles miradas de reojo de viajeros que miraban sus teléfonos, un guardia de seguridad que se enderezaba un poco más cuando Nathaniel pasaba, una mujer blanca que apretaba su bolso con más fuerza. Nathaniel lo notó todo, pero mantuvo una expresión neutral. Estos momentos eran tan comunes que se habían convertido en ruido blanco en la sinfonía de su vida. Molestos, pero predecibles. Había aprendido hacía mucho tiempo que reaccionar solo daba a otros poder sobre su paz. La fila de facturación de primera clase estaba vacía, y Nathaniel se acercó al mostrador donde dos agentes de puerta estaban conversando. La mujer más joven, cuya etiqueta con su nombre decía Erika, sonrió automáticamente. Pero la agente mayor, Sandra Mackke, según su identificación, hizo una pausa a mitad de la frase y le dirigió a Nathaniel una mirada larga y evaluadora. «Buenos días», dijo Nathaniel, deslizando su identificación y su tarjeta de viajero frecuente de platino por el mostrador. Regalis Airways a San Francisco, salida a las 11:30. Sandra tomó sus documentos con una sonrisa tensa que no llegó a sus ojos. «¿Y cómo está hoy, señor?» La pausa antes de señor fue sutil, pero inconfundible. «Estoy bien, gracias». Nathaniel mantuvo el contacto visual, con la voz mesurada y tranquila. Sandra tecleó en su teclado con una fuerza innecesaria. «¿Negocios o placer hoy?» «Negocios, estoy seguro». Echó un vistazo a su identificación, luego volvió a mirarlo como si confirmara que la foto coincidía. Cole, Nathaniel Cole. «Así es». Sandra se inclinó hacia Erika y le susurró algo. Los ojos de Erika se abrieron ligeramente antes de recomponerse. Nathaniel captó fragmentos. Ese tipo de la startup, y probablemente solo tuvo suerte y consiguió algo de dinero. Nathaniel había construido un imperio de IA multimillonario de la nada, pero se había acostumbrado a ser menospreciado como ese tipo de la startup. «Su tarjeta de embarque, señor Cole», dijo Sandra, entregándole el documento con una renuencia apenas disimulada. «Los pasajeros de primera clase pueden dirigirse al carril de seguridad premium en la sala de primera clase. El embarque comienza a las 10:45. Gracias». Nathaniel recogió sus documentos, notando cómo los ojos de Sandra lo seguían mientras se alejaba. El proceso de seguridad de la TSA transcurrió sin incidentes, aunque Nathaniel fue seleccionado aleatoriamente para un control adicional, un evento estadísticamente improbable que ocurría casi cada vez que volaba. Se sometió al cacheo adicional sin comentar, manteniendo su rostro neutral a pesar de la indignidad. 20 minutos después, Nathaniel se acercó a la entrada de la sala de primera clase de Regalis Airways.
Un agente diferente estaba de pie en el podio, un joven blanco con cabello rubio, que se iluminó cuando vio a Nathaniel acercarse. «Buenos días, señor. ¿Puedo ver su tarjeta de embarque y su identificación?» Nathaniel acababa de buscar sus documentos cuando Sandra apareció repentinamente detrás del podio, ligeramente sin aliento como si se hubiera apresurado a interceptarlo. «Yo me encargo de este, Ryan», dijo, despidiendo al agente más joven con un asentimiento cortante. Ryan parecía confundido, pero se hizo a un lado. Nathaniel le entregó su tarjeta de embarque y su identificación de nuevo. Sandra los examinó con escrutinio exagerado, dándole la vuelta a la tarjeta de embarque como si buscara algún defecto, alguna razón para negarle la entrada. «¿Hay algún problema?», preguntó Nathaniel en voz baja. «Solo hago mi trabajo, señor». La forma en que enfatizó «señor» hizo que sonara como un insulto. «Este billete de primera clase parece inusual». Nathaniel arqueó una ceja. «¿Inusual? ¿Cómo?» «Bueno, estos son asientos muy caros». Los ojos de Sandra se entrecerraron. «Y necesitamos asegurarnos de que todos los pasajeros estén en su lugar correcto». Varios viajeros en las cercanías disminuyeron su ritmo, sintiendo la tensión. Nathaniel era muy consciente de los ojos puestos en él, el juicio silencioso, las suposiciones que se estaban haciendo. «Le aseguro que mi billete es válido», dijo Nathaniel, con la voz todavía tranquila, pero con un nuevo filo de acero debajo. Sandra escaneó su tarjeta de embarque, frunciendo el ceño a la pantalla del ordenador. «Este billete probablemente es de otra persona». Lo miró. «¿Encontró este billete, señor? O tal vez se lo compró un empleador». La implicación quedó en el aire, pesada y ofensiva. A unos pocos metros, un hombre blanco mayor con una camisa de golf y pantalones caqui resopló con desprecio. «Tal vez esté perdido», dijo el hombre lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. «¿La clase turista está por allá?», señaló hacia la terminal principal. Sandra no corrigió al hombre ni defendió a su pasajero. En cambio, pareció envalentonada por el comentario, poniéndose más recta. «Voy a necesitar verificación adicional», dijo. Esto no parece correcto». Nathaniel sacó cuidadosamente su billetera y sacó una tarjeta American Express Centurion negra, la tarjeta de crédito tan exclusiva que la mayoría de la gente solo había oído rumores de su existencia. «¿Esto ayudará a verificar mi identidad?», preguntó, con la voz perfectamente nivelada. Los ojos de Sandra se abrieron ligeramente, pero se recuperó rápidamente. «Cualquiera podría tener eso. Voy a tener que llamar a seguridad». Levantó un teléfono, dándole la espalda a Nathaniel mientras marcaba. Nathaniel no protestó. Había estado aquí antes, demasiadas veces para contarlas. Luchar solo agravaría la situación, convirtiéndolo en la narrativa del hombre negro enojado que seguramente seguiría. En cambio, se hizo a un lado y esperó, con la postura perfecta, su expresión ilegible. En cuestión de minutos, apareció un supervisor de seguridad, un hombre alto, de hombros anchos, con el pelo canoso, moviéndose con la economía de movimiento que sugería entrenamiento militar. Su identificación decía Victor Grant. «¿Cuál parece ser el problema aquí?», preguntó Grant con la voz áspera pero profesional. «Este caballero está intentando acceder a la sala de primera clase con lo que creo que puede ser documentación fraudulenta», dijo Sandra, enfatizando caballero con el mismo tono desdeñoso que había usado para señor. Victor Grant se volvió hacia Nathaniel, sus ojos registrando un breve destello de reconocimiento antes de que su máscara profesional regresara. «Señor, ¿puedo ver su identificación y su tarjeta de embarque?» Nathaniel se las entregó sin comentar. Grant los examinó cuidadosamente, luego miró a Sandra. «Señora Mackey, todo parece estar en orden. La documentación del señor Cole es válida». El rostro de Sandra se tensó. «Pero él no...» Se contuvo. «Quiero decir, parecía sospechoso. El sistema no marcó nada», interrumpió Grant con firmeza. «No veo alertas en este pasajero». «Quiero que lo saquen del área de la sala», insistió Sandra. «Solo para estar seguros. No podemos ser demasiado cuidadosos en estos días».
Grant vaciló, claramente incómodo con la situación, pero obligado por el protocolo. Señor, lo siento, pero ¿le importaría venir conmigo mientras solucionamos esto? Es solo un procedimiento. Nathaniel asintió de inmediato, por supuesto. Mientras Víctor comenzaba a escoltarlo, Nathaniel notó a un joven negro con un uniforme de pasante de Regalis Airways, observando la escena con los ojos muy abiertos, horrorizados. La etiqueta con el nombre del joven decía Jamal y estaba escribiendo frenéticamente algo en su teléfono. Nathaniel siguió a Víctor Grant hacia la oficina de seguridad, manteniendo su dignidad con cada paso. Una vez que estuvieron fuera del alcance del oído de la sala, sacó su teléfono de su bolsillo e hizo una llamada. «Soy Cole», dijo en voz baja. «Protocolo Raven. Participación de espectro completo. Comienza el modo de observación». Terminó la llamada y volvió a guardar el teléfono en su bolsillo, justo cuando Víctor Grant abría la puerta de la oficina de seguridad. «Señor Cole, yo...» «Está bien, señor Grant», dijo Nathaniel. «Entiendo que está haciendo su trabajo». Víctor parecía afligido. «Para que conste, señor, reconozco quién es usted. Esto no debería estar sucediendo». Nathaniel simplemente asintió. Se había estado preparando para momentos como este toda su vida. No era la primera vez y, lamentablemente, no sería la última. Pero, a diferencia de los incidentes anteriores, esta vez tendría consecuencias. Mientras tanto, en la terminal, el joven Jamal Barnes estaba enviando mensajes de texto frenéticamente a su amigo en el departamento de informática. «Tío, se metieron con Nathaniel Cole, el Nathaniel Cole. El hombre básicamente inventó la mitad de los sistemas que hacen funcionar este aeropuerto. Estamos jodidos». La sala de descanso de TI solía ser tranquila a esta hora, pero Derek Wells casi escupió su café. Cuando leyó el mensaje de texto de Jamal, inmediatamente llamó a su amigo. «¿Hablas en serio ahora mismo?», exigió Derek. «Nathaniel Cole, el fundador de Cole Dynamics?» «Completamente en serio». Siseó Jamal en su teléfono, escondiéndose detrás de una columna para evitar ser visto por su supervisor. Sandra Mackey y seguridad lo escoltaron como si fuera una especie de criminal. Todo porque estaba tratando de entrar en la sala de primera clase. ¿Te das cuenta de quién es ese hombre? La voz de Derek se elevó en pánico. Sus sistemas de IA hacen funcionar la mitad de la infraestructura en todos los principales aeropuertos de Estados Unidos. Los protocolos de seguridad de Cole Dynamics son utilizados por el Pentágono, por el amor de Dios. «Sé exactamente quién es», respondió Jamal. «Mi proyecto de último año en Howard se basó en sus primeros algoritmos. Es como... ¡Es una leyenda, hombre!» Y lo trataron como si hubiera robado algo. Mientras Jamal y Derek procesaban la gravedad de lo que habían presenciado, su conversación se hizo eco de la historia de un hombre cuyo nombre se había convertido en sinónimo de innovación y excelencia, una historia que comenzó en circunstancias mucho más humildes. 28 años antes, Nathaniel, de 8 años, estaba sentado solo en los escalones del hogar de crianza Greenwood, aferrándose a un cuaderno gastado lleno de números y diagramas más allá de la comprensión de la mayoría de los adultos. Su trabajadora social, la señorita Patterson, se sentó a su lado, con la mano suave en su hombro. «Tu tía no vendrá hoy, Nathaniel», dijo suavemente. «Lo siento mucho». Nathaniel asintió, sin sorprenderse. Su tía, su única pariente viva después de la muerte de sus padres en un accidente automovilístico 2 años antes, había hecho promesas antes. Rara vez las cumplía. «Está bien», dijo, continuando garabateando ecuaciones en su cuaderno. «Necesito terminar esto de todos modos». La señorita Patterson miró su trabajo. «¿En qué estás trabajando?» «Es un sistema», explicó, su pequeño rostro serio más allá de sus años, «para predecir patrones. Si puedes predecir patrones, puedes prepararte para lo que sucederá después». El corazón de la señorita Patterson se rompió un poco. Por supuesto, este niño brillante, que lo había perdido todo a los 6 años, estaría obsesionado con predecir el futuro, con prevenir el próximo desastre antes de que ocurriera. «Eres un niño especial, Nathaniel», dijo.
Algún día todos lo sabrán. A los 14 años, Nathaniel se había mudado a través de 4 hogares de crianza, soportando el acoso racial, los celos por su inteligencia y la lucha constante de ser el único niño negro en escuelas y vecindarios predominantemente blancos. Había aprendido a mantener la cabeza baja, a observar, a hablar solo cuando era necesario. En Marshall High School, el profesor de matemáticas Sr. Winters reconoció algo extraordinario en el adolescente tranquilo que completaba problemas de cálculo mientras sus compañeros luchaban con álgebra básica. «Estás perdiendo el tiempo aquí», le dijo el Sr. Winters después de clase un día. «Necesitas que te desafíen». Nathaniel se encogió de hombros. «Me desafío a mí mismo». Con vacilación, Nathaniel sacó su último cuaderno, había llenado docenas hasta ahora, y le mostró al señor Winters el código que había estado desarrollando. El señor Winters miró las páginas, su expresión cambiando de curiosidad a asombro. Esto es trabajo de nivel de posgrado. ¿Qué estás construyendo exactamente?» «Un modelo predictivo para los mercados financieros», dijo Nathaniel en voz baja. «Es solo un pasatiempo». «¿Un pasatiempo?» El señor Winters lo miró con incredulidad. «Nathaniel, esto es extraordinario». Por primera vez en años, Nathaniel se permitió una pequeña sonrisa. A los 17 años, Nathaniel estaba trabajando en 3 trabajos. Por las mañanas en una cafetería antes de la escuela, por las tardes en la biblioteca y los fines de semana lavando platos en un restaurante local. Cada centavo se destinaba a las piezas de ordenador reacondicionadas que había ensamblado en su pequeña habitación en su último hogar de crianza. «Te vas a agotar, chico», le advirtió su padre de crianza, Jim, una noche, encontrando a Nathaniel todavía despierto a las 3 a.m., codificando a la luz de su monitor. «Estoy bien», insistió Nathaniel sin apartar la vista de la pantalla. «¿Qué es tan importante que no puede esperar hasta la mañana?» Nathaniel vaciló. Jim había sido decente con él, no cálido, no una figura paterna, pero tampoco cruel. «Estoy terminando mi aplicación. Las solicitudes de becas para el MIT vencen la semana que viene, y necesito que esto funcione». Jim entrecerró los ojos a la pantalla. «¿Qué hace?» «Analiza los patrones climáticos históricos y los rendimientos de los cultivos para predecir la escasez de alimentos antes de que ocurra», explicó Nathaniel. «Podría dar a las organizaciones de ayuda meses de advertencia anticipada». Jim lo miró fijamente durante un largo momento. «Eres algo especial, ¿sabes?». Sacudió la cabeza con asombro. «Duerme un poco, Nathaniel. Incluso las mentes brillantes necesitan descanso». Por una vez Nathaniel siguió su consejo. Durmió 3 horas antes de su turno de la mañana. Cuando regresó a casa esa tarde, Jim estaba esperando con un sobre. «Esto llegó para ti. Correo urgente». Nathaniel lo abrió con manos temblorosas. Dentro había una carta que le ofrecía una beca completa para el MIT. Sus padres de crianza le organizaron una pequeña fiesta ese fin de semana, la primera celebración que alguien había hecho en su honor. Debería haber sido el comienzo de una historia de éxito perfecta. No lo fue. 2 años después, Nathaniel, de 19 años, estaba sentado en una sala de conferencias estéril en el centro de Boston, frente a 3 hombres blancos con trajes caros que sonreían demasiado. «Su algoritmo es impresionante, señor Cole», dijo Bradley Winston, el capitalista de riesgo de pelo plateado en el centro. «Un poco tosco, pero vemos potencial». «Gracias», respondió Nathaniel, manteniendo el contacto visual a pesar de su incomodidad. Había pasado 2 años refinando su sistema predictivo de escasez de alimentos en algo que podría salvar miles de vidas. «Estamos preparados para ofrecerle $50,000 por la propiedad intelectual», dijo otro hombre, Andrew Phillips, según la tarjeta de visita en la mesa. Nathaniel frunció el ceño. «El valor proyectado está en los millones». Winston se rió como si Nathaniel hubiera contado una broma encantadora. «Eso es muy optimista. Mire, estamos asumiendo todo el riesgo aquí. Es un estudiante con un concepto no probado. Un concepto que construí y probé yo mismo», respondió Nathaniel. «Funciona,
El Programa Mundial de Alimentos ya ha expresado su interés. Tanta pasión, dijo Winston condescendientemente. Pero necesita entender cómo funciona el negocio. Tenemos las conexiones, la infraestructura. Quieren despojar la aplicación humanitaria y venderla a los fondos de cobertura, interrumpió Nathaniel, finalmente entendiendo. No es para eso. El tercer hombre, Robert Davis, suspiró con impaciencia. Señor Cole, seamos prácticos. Es un estudiante de segundo año de la nada sin conexiones familiares, sin riqueza detrás de usted. Esta oferta es generosa. Nathaniel se levantó. Gracias por su tiempo, caballeros. No sé tonto, advirtió Winston. Si rechaza esto, desarrollaremos algo similar internamente. No obtendrá nada. Me arriesgaré. Nathaniel recogió su prototipo y se fue. 6 meses después, la empresa de Winston lanzó un derivado del sistema de Nathaniel, después de haber hecho ingeniería inversa de aspectos del mismo a partir de la demostración. Ganaron millones. Nathaniel no recibió nada, ni siquiera crédito. Fue la primera traición, pero no la última. Le enseñó una lección crucial. En el mundo de los negocios, el poder lo era todo, y él aún no tenía ninguno. Mientras Jamal continuaba su frenético intercambio de mensajes de texto con Derek, conversaciones similares estaban ocurriendo en todo el aeropuerto a medida que la noticia se extendía rápidamente entre el personal. El Nathaniel Cole estaba siendo detenido en la oficina de seguridad. Victor Grant estaba visiblemente incómodo mientras repetía los movimientos de verificar la documentación de Nathaniel nuevamente. Me disculpo por las molestias, señor Cole, dijo formalmente. Esto parece ser un malentendido. Nathaniel permaneció en calma. ¿Lo es, sin embargo? Los ojos de Victor se encontraron brevemente con los suyos antes de mirar hacia otro lado. Señor, un malentendido implica un error no intencional, dijo Nathaniel. Esto se sintió bastante intencional. Victor no respondió de inmediato. Después de 20 años en seguridad aeroportuaria después de su servicio militar, había visto patrones emerger. Había sido testigo de las selecciones aleatorias que no eran aleatorias en absoluto. Había observado el escrutinio adicional aplicado a ciertos pasajeros, particularmente hombres negros de aspecto exitoso que se atrevían a ocupar espacios de primera clase. No puedo comentar sobre eso, señor, dijo Víctor finalmente. No necesita hacerlo, respondió Nathaniel. Su silencio dice mucho. Víctor se aclaró la garganta. Es libre de irse, señor Cole. Yo personalmente lo escoltaré de regreso a la sala. Eso no será necesario. Creo que mi vuelo está abordando pronto de todos modos. Cuando Nathaniel salió de la oficina de seguridad, su teléfono vibró con un mensaje. Era de un número desconocido. Señor Cole, soy Jamal Barnes, pasante de Regalis. Lo que le pasó estuvo mal. Muchos de nosotros aquí lo respetamos mucho. Nathaniel hizo una pausa, considerando, luego respondió. Mantente observador. La verdad se revela al paciente. Fuera de la terminal, en un elegante sub negro con ventanas polarizadas, una mujer observaba la entrada del aeropuerto con enfoque láser. Leah Okoro había sido jefa de seguridad global de Cole Dynamics durante 5 años, desde que Nathaniel la reclutó personalmente de su puesto superior en la CIA. A los 45 años, con su cabello corto y sus ojos perpetuamente alertas, Leah se comportaba con la tranquila seguridad de alguien que había visto lo peor de la humanidad y sabía cómo contrarrestarlo. Sonó su teléfono. «Okoro», respondió secamente. «Soy yo», llegó la voz de Nathaniel. «El protocolo Raven está activo». «Entendido. Activos en su lugar. Moviéndose a la posición ahora. Estoy abordando en breve». Leah asintió aunque Nathaniel no pudo verla. La inteligencia inicial sobre Regalis es preocupante. Fuertes lazos con cuentas offshore, particularmente en las Islas Caimán y Suiza. Su CEO, Charles Whitmore, juega al golf con la mitad del Comité de Transporte del Senado. Numerosas vulnerabilidades. Leah respondió, sacando una tableta segura. Su seguridad cibernética está desactualizada. La cultura interna es tóxica. 18 acuerdos de acoso sexual en los últimos 5 años,
todos enterrados, y su historial de seguridad de vuelo se mantiene a través de la supresión legal agresiva de incidentes. Perfecto, dijo Nathaniel, su voz no revelando nada de lo que estaba pensando. Están podridos por dentro. ¿Cuál es la jugada aquí, Nathaniel? Leah preguntó, dejando la formalidad como solía hacer cuando estaban haciendo estrategias. Hubo una pausa antes de que Nathaniel respondiera. Me humillaron porque pensaron que era impotente, porque vieron mi piel e hicieron suposiciones. Esto no se trata de venganza, Leah. No. Se trata de responsabilidad. Se trata de consecuencias. Estos sistemas persisten porque nunca son desafiados por alguien con los recursos para contraatacar. Leah sonrió sombríamente. Y tienen más recursos de los que ellos pueden imaginar. Nathaniel confirmó. Prepara la participación de espectro completo. Quiero que todos los esqueletos en cada armario de Regalis queden expuestos. ¿Y Sandra Mackey? Leah preguntó. ¿Ella también? Nadie es daño colateral en esto. Todos los que participan en estos sistemas toman una decisión. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en la sede corporativa de Regalis Airways, el CEO Charles Whitmore estaba disfrutando de un whisky en su oficina después de regresar de una ronda de golf con el senador Thomas Green, presidente del Comité de Transporte del Senado. Grandes noticias, Martin, le dijo a su CFO, Martin Reynolds. Las regulaciones de seguridad propuestas se retrasarán indefinidamente para un estudio adicional. Martin arqueó las cejas. ¿Eso nos ahorra qué, 30 millones en mejoras? Al menos, confirmó Charles girando su bebida. Tom es un buen amigo. Entiende cómo funcionan los negocios. El intercomunicador en su escritorio zumbó. Señor Whitmore, hay una situación desarrollándose en el aeropuerto nacional que involucra a un pasajero de alto perfil. El Departamento de Relaciones Públicas cree que debería ser informado. Charles suspiró dramáticamente. ¿No puede el Departamento de Relaciones Públicas manejar algo por sí mismo en estos días? Bien, comuníquelos. Una voz nerviosa entró en la línea. Señor, un pasajero llamado Nathaniel Cole aparentemente se le negó el acceso a nuestra sala de primera clase a pesar de tener documentación válida. Ya está generando atención en las redes sociales. Charles frunció el ceño. ¿Nathaniel Cole? ¿Por qué conozco ese nombre? Es el fundador y CEO de Cole Dynamics, explicó el representante de Relaciones Públicas. La empresa de IA. Oh, claro, el tipo de la tecnología. ¿Un tipo afroamericano? Sí, señor. Charles hizo un gesto despectivo, aunque nadie podía verlo. Respuesta estándar entonces. Regalis Airways está comprometida con la diversidad y la inclusión. Bla, bla, bla. Incidente aislado no refleja nuestros valores. Ya conocen el procedimiento. Señor, creo que esto podría requerir más atención. El señor Cole es extremadamente influyente. Mire, interrumpió Charles. Simplemente culpen al empleado y sigan adelante. Hemos manejado estas situaciones antes. Nadie tiene la capacidad de atención para la indignación por más tiempo. Se olvidará mañana. Sí, señor, dijo el representante de Relaciones Públicas dubitativamente. Después de colgar, Charles se volvió hacia Martin. ¿Ven con lo que tengo que lidiar? Todos entran en pánico por nada en estos días. Martin parecía menos seguro. ¿Cole Dynamics? ¿No son ellos los que desarrollaron el nuevo sistema de IA de control de tráfico aéreo? Probablemente. Charles se encogió de hombros. Todas estas empresas de tecnología son iguales. Demasiado dinero, muy poca experiencia en el mundo real. No te preocupes por eso. De vuelta en el aeropuerto, Erika se acercó a Sandra en la sala de descanso del personal, con una expresión preocupada. Sandra, lo que pasó con ese pasajero estuvo mal, dijo en voz baja. Sandra levantó la vista de su café, con los ojos entrecerrados. ¿Disculpa? Ese hombre tenía todo el derecho de estar en la sala. Su documentación era válida. Sabes que lo era. Estaba siguiendo el protocolo, dijo Sandra a la defensiva. Parecía sospechoso. ¿Cómo? Desafió Erika. ¿Porque era negro? Estaba mejor vestido que la mitad de los pasajeros en primera clase. El rostro de Sandra se endureció. Hombres como ese siempre se hacen las víctimas, siempre buscando un trato especial.
No estaba pidiendo un trato especial, argumentó Erika. Estaba pidiendo el mismo trato que cualquiera recibiría. Eres demasiado joven para entender, la despidió Sandra. He estado haciendo este trabajo durante 20 años. Sé cuándo hay problemas. Erika la miró con incredulidad. Ese es exactamente el problema, ¿no? Ves problemas cuando no los hay. Se volvió para irse. Luego hizo una pausa. ¿Sabes quién era ese, verdad? Nathaniel Cole. Su empresa vale miles de millones. Por primera vez, un destello de incertidumbre cruzó el rostro de Sandra. El nombre no significa nada para mí. Tal vez debería, respondió Erika, porque te garantizo que significa algo para nuestros ejecutivos. Cuando el vuelo de Nathaniel se preparó para el embarque, recibió otro mensaje de Leah. La fase 1 está lista. A tu orden. Nathaniel miró por la ventana el avión de Regalis Airways esperando en la pista, su logotipo corporativo brillando bajo el sol de la mañana. Luego respondió con un mensaje simple. Comienza. Luego los exponemos pieza por pieza. Cuando el vuelo de Nathaniel Cole aterrizó en San Francisco, su teléfono vibró con notificaciones. El incidente en Washington National ya se había propagado en línea, con imágenes inestables de teléfonos celulares que mostraban su interacción con Sandra McKeke y su posterior escolta fuera de la sala de primera clase. Esto es lo que sucede cuando piensas vuelas siendo negro, decía una publicación de tendencia, acompañada del video. Otra mostraba una comparación lado a lado de la sonriente foto profesional de Sandra McKee junto a una imagen fija de ella, enfrentando a Nathaniel. Para cuando salió a su automóvil esperando, los principales medios de comunicación habían retomado la historia. Noticias de última hora hoy, anunció una presentadora de CNN, su expresión grave. El multimillonario tecnológico y pionero de la IA, Nathaniel Cole, supuestamente se le negó el acceso a una sala de primera clase del aeropuerto, a pesar de tener documentación válida. Regalis Airways enfrenta acusaciones de discriminación racial luego del incidente, que fue capturado en video por múltiples testigos. Nathaniel observó la cobertura impasible mientras su conductor navegaba por el tráfico de San Francisco. Sonó su teléfono. Leah Okoro. El ciclo de noticias lo tiene, le informó ella. La respuesta en las redes sociales está dividida, pero tiende al estar a tu favor. El equipo de relaciones públicas de Regalis está luchando, y nuestras otras iniciativas están procediendo según lo planeado. La primera inserción digital está completa. Estamos monitoreando los sistemas ahora. Nathaniel asintió aunque Leah no pudo verlo. Bien, manténme informado. En cuestión de horas, Regalis Airways publicó una declaración oficial, pegada en sus cuentas de redes sociales y enviada a los principales medios de comunicación. Regalis Airways está profundamente comprometida con la diversidad, la equidad y la inclusión en todos los niveles de nuestra operación. El incidente que involucra al señor Cole parece ser un caso aislado de un empleado rebelde que no sigue nuestros protocolos establecidos. Estamos investigando el asunto a fondo y tomaremos las medidas apropiadas. Extendemos nuestras sinceras disculpas al señor Cole y a todos nuestros valiosos clientes. En la sede de Regalis, Charles Whitmore escaneó la declaración con desinterés antes de tirar la tableta a un lado. Ahí está, problema resuelto, declaró a su equipo de gestión de crisis reunido en su oficina. Ahora, ¿podemos enfocarnos en los negocios reales? Teresa Williams, directora de comunicaciones de Regalis, apretó los labios con preocupación. Señor, no creo que esto sea suficiente. La óptica es extremadamente mala, y el señor Cole es muy influyente en los círculos tecnológicos. Charles puso los ojos en blanco. Es un problema de relaciones públicas, Teresa. No es el fin del mundo. Culpen al empleado, hagan promesas vagas sobre mejorar y sigan adelante. Así es como funcionan estas cosas. Señor, Teresa intentó de nuevo. Creo que deberíamos contactar directamente al señor Cole, ofrecer una disculpa personal, tal vez alguna forma de... ¿Para qué?, interrumpió Charles, su voz elevándose. ¿Por una molestia momentánea? Todavía tomó su vuelo, ¿no?
Además, esta no es la primera vez que tratamos con pasajeros que afirman haber sido discriminados. Por lo general, se resuelven en silencio una vez que los abogados les ofrecen la cantidad correcta. Teresa intercambió miradas de preocupación con Martin Reynolds, el CFO, que había permanecido en silencio durante toda la reunión. Martin se aclaró la garganta. Tal vez deberíamos al menos considerar... Reunión aplazada, anunció Charles, levantándose abruptamente. Tengo una cena benéfica a la que asistir. Manejen esto como necesiten, pero manténganlo contenido y barato. Cuando los ejecutivos salieron, Teresa se quedó atrás. Martin, estoy preocupada. Esto se siente diferente. Martin asintió levemente. Lo sé, pero conoces a Charles. Una vez que toma una decisión... Se detuvo, mirando su teléfono cuando vibró con una llamada entrante. Tengo que tomar esto. Es seguridad en el Aeropuerto Nacional de Washington. Sandra McKee se pavoneaba por la sala de descanso de los empleados, disfrutando de la atención de los colegas que habían visto las noticias. Solo estaba haciendo mi trabajo, le dijo a un grupo de compañeros agentes de puerta, protegiendo la integridad de nuestros espacios premium. Nunca se sabe en estos días. Erika se quedó cerca, con los brazos cruzados. Eso no es lo que pasó, y lo sabes. La sonrisa de Sandra vaciló. ¿Disculpa? Lo apuntaste específicamente a él. Dejaste tu puesto para interceptarlo en la sala. La sala quedó en silencio mientras otros empleados observaban el desarrollo de la confrontación. El rostro de Sandra se endureció. Necesitas tener cuidado, Erika. Hacer acusaciones falsas contra un colega senior podría afectar tu futuro aquí. Antes de que Erika pudiera responder, su supervisor entró en la sala de descanso. Sandra, necesito verte en mi oficina de inmediato. La expresión presumida de Sandra desapareció. ¿De qué se trata esto, Jeff? Ahora, Sandra. Su tono no dejó lugar a discusión. Cuando Sandra lo siguió, su teléfono sonó con una notificación. Era de Regalis HR. Todas las cuentas de redes sociales de los empleados ahora están sujetas a revisión como parte de nuestra política de redes sociales actualizada. Absténganse de comentar sobre eventos recientes que involucren a Regalis Airways. Mientras tanto, los viajeros de todo el país estaban experimentando fallas inexplicables en el sistema de reservas de Regalis Airways. Los vuelos desaparecieron de la base de datos de programación, solo para reaparecer horas después. Los clientes premium encontraron sus reservas degradadas a clase económica sin explicación. Los sistemas de pago rechazaron tarjetas de crédito válidas, mientras que ocasionalmente procesaban la misma transacción varias veces. En la sede de Regalis IT en Dallas, los administradores de sistemas trabajaron frenéticamente para identificar la fuente de las interrupciones. Es como si el sistema estuviera luchando contra sí mismo, explicó el ingeniero jefe de IT a su director, cada vez más frustrado. Parcheamos un problema y aparecen 3 más. Nunca he visto algo así. ¿Podría ser un hackeo?, preguntó el director. Tal vez, pero no hay un punto de entrada obvio. Nuestros protocolos de seguridad se están registrando como intactos. El ingeniero se apartó de su escritorio con frustración. Lo extraño es que es casi como si las interrupciones fueran específicas. ¿Qué quieres decir? Las fallas parecen estar afectando nuestras rutas más rentables y a nuestros clientes de mayor valor. Es demasiado específico para ser aleatorio. De vuelta en San Francisco, Nathaniel se sentó en su suite de hotel, viendo los datos en tiempo real fluir a través de múltiples pantallas. La voz de Leah llegó a través de la conexión de video segura. La operación espejo está activa, informó. Nuestra gente ha identificado múltiples vulnerabilidades en las comunicaciones ejecutivas de Regalis. Estamos recopilando información sobre Whitmore y su círculo íntimo, y nuestra inserción digital está funcionando según lo diseñado. Lo suficientemente sutil como para parecer errores del sistema, pero lo suficientemente impactante como para dañar sus resultados. Nathaniel asintió aprobatoriamente. ¿Qué pasa con nuestros activos humanos? El empleado del aeropuerto Jamal Barnes ha sido sorprendentemente útil. Ha proporcionado acceso a canales de comunicación interna y hemos identificado a otros aliados potenciales dentro de Regalis
que parecen descontentos con el liderazgo actual. Bien, ¿qué encontraste sobre Sandra McKee? La expresión de Elías se volvió más sombría. Ella es una pieza de trabajo. Múltiples quejas de pasajeros a lo largo de los años, todas enterradas por la gerencia. Tiene un patrón de apuntar a pasajeros de color, particularmente en cabinas premium. HR tiene un archivo sobre ella, pero no han tomado ninguna acción sustantiva. Y Victor Grant, ex Fuerza Aérea, 20 años en seguridad aeroportuaria, por todos los medios un hombre decente en una posición difícil, ético, pero limitado por el sistema. Nathaniel consideró esto. Contactarlo en silencio. Quiero saber dónde se encuentra. Mientras esta conversación estaba teniendo lugar, Jamal estaba trabajando en su turno en el aeropuerto, sintiendo una mezcla de ansiedad y propósito. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Derek en IT. Algo extraño está sucediendo en nuestros sistemas. El jefe está entrando en pánico. ¿Tiene esto algo que ver con lo que sucedió ayer? Jamal se aseguró de que nadie estuviera mirando antes de responder. Tal vez. Manténme informado. A varias terminales de distancia, Victor Grant estaba revisando las imágenes de la cámara de seguridad del día anterior, enfocándose en la interacción de Nathaniel con Sandra. Rebobinó y reprodujo la escena varias veces. Su ceño fruncido se profundizó. Era peor de lo que recordaba. El lenguaje corporal de Sandra, su claro desdén, la escalada innecesaria. Sonó el teléfono de su oficina. Grant respondió. Señor Grant, llegó una voz femenina suave y profesional. Mi nombre es Lea Okoro, jefa de seguridad global de Cole Dynamics. ¿Tiene un momento para hablar en privado? Víctor se puso rígido. ¿Cómo consiguió este número? Eso no es importante ahora mismo. Lo que importa es que tenemos un conocido mutuo en Nathaniel Cole. Víctor miró alrededor de su oficina vacía. Luego bajó la voz. ¿De qué se trata esto, señora Okoro? Se trata de justicia, señor Grant. Y elecciones. El señor Cole quedó impresionado por su profesionalismo ayer, a pesar de la difícil posición en la que fue colocado. Solo estaba... estaba haciendo mi trabajo. Sí, pero la pregunta es, ¿el trabajo de quién estaba haciendo realmente? ¿Siguiendo el protocolo o permitiendo la discriminación? La mandíbula de Víctor se tensó. Eso es injusto. Seguí el procedimiento. Tal vez, pero sabía que estaba mal. Puedo escucharlo en su voz incluso ahora. Después de un largo silencio, Víctor habló de nuevo. ¿Qué quiere el señor Cole de mí? Nada que no esté dispuesto a dar. Solo la verdad, cuando llegue el momento. Después de que terminó la llamada, Víctor se sentó inmóvil, mirando fijamente las imágenes de seguridad aún congeladas en su pantalla. En sus 20 años en el aeropuerto, había visto innumerables incidentes como este, momentos en los que el procedimiento se convertía en un escudo para el prejuicio. Siempre había seguido las reglas, se había mantenido en su carril. ¿Pero para qué? En un restaurante del centro de San Francisco, Nathaniel se reunió con una distinguida mujer mayor cuyo cabello con vetas plateadas estaba recogido en un elegante moño. Evelyn Banks había sido una de las primeras mujeres negras CEO en la industria tecnológica, rompiendo barreras décadas antes de que Nathaniel entrara en escena. Vi las noticias, dijo cuando se acomodaron en su mesa privada. Trae recuerdos. Nathaniel asintió. Algunas cosas nunca cambian, pero algunas cosas sí, respondió Evelyn, estudiándolo. Hace 20 años no habría tenido ningún recurso. Ahora tiene recursos, influencia, poder. Lo tengo, coincidió Nathaniel, y tengo la intención de usarlos. Evelyn bebió su vino pensativamente. Le enseñé paciencia por una razón, Nathaniel. El juego largo siempre gana. ¿No está siendo impulsivo? Esto se siente personal. Es personal, reconoció Nathaniel, pero también es más grande que yo. Regalis Airways ha permitido sistemáticamente la discriminación mientras pretende valorar la diversidad. Están podridos hasta la médula. Financiera, ética, operativamente. ¿Y usted va a ser qué? ¿Juez, jurado y verdugo? La expresión de Nathaniel permaneció en calma. No, solo voy a crear transparencia. Lo que suceda después depende del mercado, los reguladores y el público.
Evelyn lo estudió durante un largo momento. Lo ha pensado bien. Me enseñó bien. Asintió lentamente. Solo recuerde lo que también le enseñé. El verdadero poder no se trata de destrucción, se trata de transformación. Lo recuerdo, le aseguró Nathaniel. Esto no se trata de venganza, se trata de responsabilidad. Mientras continuaba su cena, en todo el país, los sistemas de Regalis Airways continuaron deteriorándose. Los clientes inundaron las redes sociales con quejas sobre vuelos cancelados, reservas perdidas y múltiples cargos en tarjetas de crédito. El hashtag #ChaRegalisCaos comenzó a ser tendencia junto con Q, vuela siendo negro. En la sala de guerra de TI en la sede de Regalis, el director golpeó la mesa con el puño. ¿Cómo es posible esto? Hemos parcheado todas las vulnerabilidades. Un analista junior habló vacilante. Creo que podría saber lo que está sucediendo. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Hay un patrón en las interrupciones. Comenzaron justo después del incidente con Nathaniel Cole. Coincidencia, desestimó el director. Tal vez no, insistió el analista. Cole Dynamics creó la columna vertebral de nuestros sistemas de reserva y programación hace 3 años. ¿Qué pasa si hay una puerta trasera que nunca conocimos? Un silencio tenso llenó la sala. Eso es imposible, dijo finalmente el director, pero su voz carecía de convicción. Nuestro equipo de seguridad lo habría encontrado, a menos que estuviera diseñado para no ser encontrado, hasta que se activara. En ese momento, Lia Okoro estaba informando a su equipo de expertos en seguridad cibernética desde una ubicación segura. La fase 2 comienza ahora, instruyó. Enfóquense en sus comunicaciones internas. Quiero cada correo electrónico, cada mensaje de texto, cada memorándum interno relacionado con prácticas discriminatorias o violaciones regulatorias. Uno de sus analistas levantó la vista de su pantalla. Ya hemos descubierto algo interesante. Charles Whitmore tiene un servidor de correo electrónico separado para las comunicaciones que ha mantenido fuera del sistema oficial. Los ojos de Lia se entrecerraron. ¿Puede acceder a él? Ya está hecho. Es esclarecedor. Mientras tanto, Jamal estaba terminando su turno cuando escuchó una conversación entre 2 gerentes. Están buscando un chivo expiatorio, dijo uno en voz baja. La junta está presionando a Charles. ¿A quién están apuntando? Al supervisor de seguridad, Grant. Dicen que debería haber reducido la tensión con Cole en lugar de sacarlo. El corazón de Jamal se aceleró mientras fingía organizar folletos cerca, esforzándose por escuchar más. Eso es una tontería, respondió el segundo gerente. Grant solo estaba siguiendo el protocolo. Sandra es la que creó todo el lío. No importa. Necesitan a alguien con autoridad para asumir la culpa. Sandra es un objetivo demasiado fácil. Estarían admitiendo discriminación directa. Mejor encuadrarlo como una reacción exagerada de seguridad. Jamal esperó hasta que se fueron antes de sacar su teléfono para enviarle un mensaje de texto a Derek. Están planeando convertir a Victor Grant en chivo expiatorio por el incidente de Cole. ¿Puede confirmar? Minutos después, Derek respondió. Confirmado. Acabo de ver el borrador del anuncio. Lo están suspendiendo en espera de investigación. Esa noche, mientras el frenesí de los medios en torno a Regalis Airways se intensificaba, un mensaje simple apareció simultáneamente en las pantallas de la computadora de cada empleado de Regalis. Esto es solo el comienzo. El mensaje se desvaneció tan rápido como había aparecido, dejando a los empleados de Regalis atónitos y a los ejecutivos aterrorizados. En la sede de la compañía en Atlanta, Charles Whitmore caminaba de un lado a otro en su oficina, con el teléfono pegado a la oreja. «No me importa lo que cueste», ladró. «Quiero que esto se contenga ahora. Consíganme a Ethan Ross». Ethan Ross era un nombre susurrado en los círculos corporativos. El solucionador, traído cuando las estrategias normales de relaciones públicas fallaban. Su especialidad era la gestión de crisis a través de la intimidación, aprovechando las conexiones a través de los medios, la política
y, ocasionalmente, los rincones más oscuros de la recopilación de información. 3 horas después, Ethan entró en la oficina de Charles sin llamar, un hombre delgado, impecablemente vestido, con ojos fríos y una reputación de eficiencia despiadada. «Esto es peor de lo que describió», fueron sus primeras palabras, arrojando una tableta sobre el escritorio de Charles. «Sus acciones han bajado un 12% desde la apertura. Las redes sociales son un baño de sangre, y ese mensaje en las computadoras de sus empleados lo han hackeado, Charles, a fondo». Charles se dejó caer en su silla. «¿Puede arreglarlo?» «Puedo manejarlo», corrigió Ethan, «pero requerirá una acción decisiva, sin medias tintas. Lo que sea necesario». Ethan asintió una vez. «Necesitaré autoridad completa sobre su equipo de comunicaciones, acceso a todos los archivos de personal y un destacamento de seguridad dedicado». «Lo tiene. Solo detenga el tanque. Lo primero que hacemos, identificar y neutralizar las amenazas internas. Cualquiera que pueda simpatizar con Cole o sentirse tentado a filtrar información». «¿Cree que tenemos un topo?» La sonrisa de Ethan era fría. «Las organizaciones siempre lo hacen, especialmente durante una crisis». A la mañana siguiente, Jamal llegó al trabajo y encontró personal de seguridad estacionado en toda la terminal. Cuando se acercó a la entrada de empleados, un guardia dio un paso adelante. «¿Jamal Barnes?» Jamal se congeló. «¿Sí? Venga conmigo, por favor». Fue llevado a una pequeña sala de conferencias donde Ethan Ross esperaba, revisando un archivo. «Señor Barnes», dijo Ethan sin levantar la vista. «Por favor, siéntese». Jamal permaneció de pie. «¿De qué se trata esto?» Ethan finalmente levantó la vista. «Sus comunicaciones con Derek Wells en IT, su interés en el incidente de Nathaniel Cole, su acceso a discusiones confidenciales de los empleados». La garganta de Jamal se secó. «No me insulte mintiendo», lo interrumpió Ethan. «Hemos revisado sus mensajes de texto, sus llamadas, sus movimientos a través de la terminal». Cerró el archivo. «Tiene 2 opciones. Opción 1. Es despedido inmediatamente por violar las políticas de confidencialidad de la empresa, incluido en la lista negra de la industria, y potencialmente enfrenta acciones legales por espionaje corporativo». Las manos de Jamal comenzaron a temblar. «¿Y la opción 2? Me dice todo lo que sabe sobre quién lo ha estado contactando con respecto a Nathaniel Cole y continúa su trabajo aquí, ahora reportando directamente a mí». En una sala de conferencias similar al otro lado de la terminal, Victor Grant enfrentó el mismo ultimátum de otro miembro del equipo de Ethan. A diferencia de Jamal, Victor tenía décadas de experiencia manteniendo su expresión neutral bajo presión. «No he hecho nada malo», declaró uniformemente. «¿No?» La mujer frente a él, Lisa Chen, según su credencial temporal, deslizó una copia hacia él. Su tarjeta de acceso se usó para revisar las imágenes de seguridad del incidente de Cole varias veces fuera de horario. Recibió una llamada de Leia Okoro, jefa de seguridad de Cole, y su expediente personal muestra que presentó 3 quejas sobre protocolos de seguridad discriminatorios en los últimos 2 años. Víctor permaneció en silencio. «Es una responsabilidad, señor Grant», continuó Lisa, «pero podría ser un activo en su lugar. Díganos qué está planeando la gente de Cole». «No sé nada sobre los planes del señor Cole», respondió Víctor con verdad. «Entonces no nos sirve de nada». Al otro lado de la ciudad, en un elegante espacio de trabajo conjunto, Helen Voss, directora de operaciones de Regalis Airways, se reunió con Leia Okoro con el pretexto de un día personal. «Esto es extremadamente irregular», dijo Helen, con la voz baja a pesar de la privacidad de su cápsula de reunión. «Estos son tiempos irregulares», respondió Leia con calma. «Gracias por aceptar reunirse». Helen se alisó la chaqueta, un hábito nervioso de sus primeros días de carrera. A los 52 años, había navegado por las traicioneras aguas de la América corporativa como una de las pocas mujeres en el liderazgo de la aviación. A menudo se había comprometido, a veces había hecho la vista gorda, pero tenía sus límites. «Supongo que esto es sobre Nathaniel Cole», dijo. «Se trata de Regalis Airways», corrigió Leia.
y la podredumbre en su núcleo. Usted sabe de lo que estoy hablando. La expresión de Helen permaneció cuidadosamente neutral. Soy la directora de operaciones de esta compañía, señora Okoro. ¿Por qué la ayudaría a dañarla? Porque es mejor que ella, respondió Lia simplemente. Porque ha pasado una década tratando de cambiar Regalis desde dentro, solo para ser bloqueada por Charles Whitmore a cada paso. Porque ha denunciado violaciones de seguridad que fueron enterradas, quejas de discriminación que fueron ignoradas e irregularidades financieras que desaparecieron mágicamente de las auditorías. Los ojos de Helen se abrieron ligeramente. ¿Cómo podría saber sobre...? Tenemos nuestras fuentes, interrumpió Lia. La pregunta es, cuando la tormenta golpee y golpeará, ¿de qué lado de la historia quiere estar? Helen guardó silencio por un largo momento. ¿Qué me está pidiendo exactamente? Nada activo. Solo prepárese. Cuando la evidencia de la mala conducta de Whitmore se haga pública, la gente la buscará para que lidere. Esté lista para proporcionarla. Cuando Lia salió de su reunión, su teléfono seguro vibró con una actualización de su equipo. Se accedió a los registros bancarios, confirmación de las cuentas offshore. Whitmore autorizó personalmente las transferencias a empresas fantasma en las Islas Caimán. En ese mismo momento, Nathaniel se reunía con su mentora, Evelyn, nuevamente, esta vez en su oficina con vista a la bahía de San Francisco. Todo está conectado, explicó Nathaniel, mostrándole documentos en una tableta segura. El mismo grupo bancario que me negó mi primer préstamo comercial posee una parte significativa de Regalis Airways. Los mismos miembros de la junta que se burlaron en privado de mi beca de acción afirmativa del MIT se sientan en el consejo asesor de Regalis. Evelyn estudió las conexiones. Ha estado rastreando esto durante años. Rastreo todo, respondió Nathaniel simplemente. La información es poder. Aprendí esa lección temprano. Evelyn le devolvió la tableta. ¿Qué pasó con ese chico de ojos brillantes que quería usar la IA para predecir la escasez de alimentos y salvar vidas? Crecí, dijo Nathaniel con la voz más suave. Aprendí que para cambiar el mundo necesitas más que buenas intenciones. Necesitas influencia. Y ahora la tienes. Nathaniel asintió. Ahora la tengo. Solo tenga cuidado de que al luchar contra monstruos no se convierta en uno usted mismo. Cuando Nathaniel salió de la oficina de Evelyn, su teléfono sonó con una llamada de Lia. «Tenemos una situación», dijo sin preámbulos. «Ross está apuntando a nuestras fuentes internas. Jamal Barnes y Victor Grant están siendo presionados». «Esperado», respondió Nathaniel con calma. «Activen las contramedidas. Asegúrense de que estén protegidos. Ya está en progreso». En la sede de Regalis, Ethan Ross estaba informando a Charles Whitmore sobre su progreso. «Hemos identificado varias filtraciones potenciales y las estamos conteniendo», informó. «Más importante aún, hemos compilado información interesante sobre el propio Nathaniel Cole». Charles se inclinó hacia adelante con entusiasmo. «¿Algo que podamos usar, posiblemente?» Una acusación de acoso sexual de una ex empleada que se resolvió en silencio hace 3 años. «Perfecto», Charles sonrió. «Fíltralo a la prensa». «No aconsejaría eso todavía», advirtió Ethan. «Necesitamos verificar». «No», interrumpió Charles. «Lo quiero ahí afuera ahora. Veamos cómo le gusta al señor Cole estar a la defensiva». Ethan vaciló, pero asintió. «Como desee». En cuestión de horas, una historia mal informada apareció en un sitio de noticias marginal. El multimillonario tecnológico Nathaniel Cole, acusado de mala conducta sexual. La historia apenas tuvo tiempo de circular antes de que el equipo de Lia la interceptara. Lo que sucedió a continuación sorprendió incluso a los observadores de medios más experimentados. El sitio de noticias de repente publicó una retractación y una disculpa, junto con correos electrónicos filtrados que mostraban que Ethan Ross había pagado por la historia falsa. Simultáneamente, los medios de comunicación legítimos recibieron evidencia documentada de las cuentas extraterritoriales de Charles Whitmore, con registros de transacciones y fechas completos. Noticias de última hora de CNN.
interrumpió la programación habitual. Esto acaba de llegar. Múltiples fuentes informan que el CEO de Regalis Airways, Charles Whitmore, mantuvo un conjunto secreto de libros para los inversionistas mientras proporcionaba registros de seguridad falsificados a los reguladores federales. El FBI ha confirmado que está revisando las acusaciones. En su oficina, rodeado de gerentes de crisis y abogados, Charles observó la cobertura en un silencio atónito. «Esto no es solo un hackeo», dijo Martin Reynolds, el CFO. «Esto es una guerra coordinada». «¿Dónde está Ethan Ross?», exigió Charles. «Se supone que él está manejando esto. Está tratando de contener las consecuencias de los medios», explicó Martin. «Pero es como luchar contra un tsunami con un balde». Sonó el teléfono de Charles. Era el senador Gardner. «Encienda Fox News», le espetó el senador sin preámbulos. Charles buscó a tientas el control remoto mientras un ayudante traía el canal. Allí, siendo entrevistado en vivo, estaba el senador James Wheeler, del Comité de Transporte, de pie junto a Lea Okoro. «Estas acusaciones son profundamente preocupantes», decía el senador con gravedad. «Si se verifican, representan una de las violaciones más significativas de la confianza pública en la historia de la aviación. Mi comité iniciará una investigación completa». «Ese hijo de puta traicionero», comenzó Charles, pero Martin lo interrumpió. «Charles, el presidente de la Junta está convocando a una sesión de emergencia. Lo quieren allí en 30 minutos». Mientras Charles luchaba por su vida corporativa, Victor Grant estaba dando una entrevista en vivo a una cadena diferente. Su porte militar y su comportamiento directo le daban credibilidad a su relato. «Fui testigo de una discriminación sistémica que no solo fue tolerada, sino que fue efectivamente alentada», explicó con calma. «Cuando presenté informes, desaparecieron en agujeros negros administrativos. El incidente con el señor Cole fue solo la punta visible de un iceberg muy grande. Al otro lado de la ciudad, Jamal también se había hecho público. Su juvenil seriedad y su clara indignación moral lo convirtieron en un héroe instantáneo de las redes sociales. Vi a un respetado líder empresarial siendo tratado como un criminal por simplemente existir en un espacio donde asumieron que no pertenecía», dijo Jamal al entrevistador, su voz firme a pesar de su nerviosismo. «Y cuando traté de hablar internamente, fui amenazado e intimidado». Al mediodía, un hashtag era tendencia en todo el país. «Y la Regalis Reckoning». En el ala ejecutiva de la sede de Regalis, Sandra McKee estaba siendo despedida oficialmente, escoltada fuera del edificio por seguridad, mientras los fotógrafos capturaban el momento desde el otro lado de la calle. «Esto es injusto», protestó mientras la dejaban salir. «Estaba siguiendo la política implícita. Todos sabían que ciertos pasajeros debían ser examinados más de cerca en las cabinas premium». Antes de irse, acorraló a Erika en la sala de descanso. «Tú hiciste esto», siseó. «Tú filtraste esos videos». Erika se mantuvo firme. «Hice lo que era correcto. Lo que le hiciste al señor Cole e incontables otros estaba mal, Sandra. Siempre estuvo mal. Has arruinado mi vida». «Dios», escribió Sandra. «No», respondió Erika con calma. «Tú hiciste eso tú misma, cada vez que elegiste la discriminación sobre la dignidad». Mientras Sandra estaba siendo sacada, Helen Voss recibió una llamada de Lea Okoro. «Es hora, señora Voss», dijo Lea simplemente. «La Junta está buscando liderazgo. Necesitan a alguien que no esté manchado por la corrupción de Whitmore, que pueda estabilizar la compañía». «¿Y qué te hace pensar que me elegirán a mí?», preguntó Helen. «Porque nos hemos asegurado de que sepan que usted fue la única ejecutiva que se opuso constantemente a la peor de las violaciones éticas», respondió Lea. Sus memorandos internos cuestionando los atajos de seguridad y las prácticas discriminatorias han sido destacados para los miembros clave de la Junta. Helen respiró hondo. «¿Y si doy un paso al frente entonces? Nathaniel estaría interesado en discutir el futuro de Regalis con usted». Mientras tanto, la reunión de la Junta de Emergencia había degenerado en un caos, con Charles Whitmore
tratando desesperadamente de mantener el control. «Este es un ataque coordinado», insistió. «Cole está utilizando sus recursos tecnológicos para librar una guerra corporativa». «La pregunta no es quién nos está atacando, Charles», respondió William Freeman. «Es si las acusaciones son ciertas». ¿Autorizó cuentas extraterritoriales para ocultar fondos a los reguladores y accionistas? «Eso es absurdo. Yo...» Fue interrumpido por su asistente que entró corriendo con una tableta. «Señor, necesita ver esto». En la pantalla había un correo electrónico de la cuenta personal de Charles a Bradley Winston, discutiendo cómo enterrar los problemas de mantenimiento en la Flota 737 e intimidar a los denunciantes de seguridad. La sangre se drenó del rostro de Charles. Eso ha sido manipulado. La ciencia forense digital puede verificar su autenticidad». William señaló. «Charles, si incluso la mitad de lo que está saliendo es cierto, enfrentamos cargos criminales, no solo sanciones civiles». Cuando la Junta se movió para votar sobre la suspensión inmediata de Charles, al otro lado del país, Nathaniel se reunía con sus propios miembros de la Junta. «Las acciones de Regalis han perdido el 47% de su valor en un solo día», señaló su CFO. «Están al borde del colapso». «Bien», dijo uno de los directores. «Se lo merecen después de lo que hicieron». «No», corrigió Nathaniel. «Ninguna compañía merece fracasar si emplea a miles de personas inocentes. Regalis Airways emplea a más de 28.000 trabajadores en todo el país. La mayoría no tuvo nada que ver con su liderazgo corrupto o prácticas discriminatorias». «¿Qué estás sugiriendo?», preguntó el CFO. Nathaniel sonrió levemente. «Creo que Regalis pronto estará disponible a un precio muy atractivo». Esa noche, Nathaniel mantuvo una llamada privada con un grupo selecto de accionistas minoritarios de Regalis, aquellos que habían estado cada vez más preocupados por el liderazgo de Whitmore incluso antes de la crisis actual. «Caballeros, damas», comenzó. «Creo que tenemos un interés mutuo en salvar lo que se puede salvar de Regalis Airways. Señor Cole», dijo un inversor con cautela. «Dados los eventos recientes, algunos podrían considerar su interés en Regalis como vengativo». «Por el contrario», respondió Nathaniel con suavidad. «Veo oportunidades donde otros ven solo desastre. Regalis tiene una sólida red de rutas, valiosas franjas horarias en el aeropuerto y miles de empleados calificados. Lo que le falta es liderazgo ético y gobernanza moderna». «¿Estás hablando de una adquisición?», preguntó otro inversor. «Estoy hablando de transformación», corrigió Nathaniel. «Al precio actual de las acciones, Cole Dynamics podría adquirir el control por aproximadamente el 30% del valor de Regalis hace solo una semana». «Eso es depredador», objetó un inversor. «Esos son negocios», respondió otro. «Y francamente podría ser la única opción para evitar un colapso completo». Nathaniel los dejó debatir entre ellos por un momento antes de continuar. «Mi oferta es simple. Cole Dynamics comprará el control con una prima del 50% sobre el precio actual de las acciones. Sigue siendo una ganga, pero mejor que donde estarán si la compañía continúa su caída libre. ¿Y qué evitaría que simplemente desmantelara la compañía por partes? Un compromiso legalmente vinculante de mantener los niveles de empleo actuales durante al menos 2 años y de invertir en la modernización de los sistemas y la cultura corporativa». Mientras los inversores consideraban su propuesta, Erika se reunía con Lea Okoro en una cafetería tranquila. «La señora McKay ha presentado una demanda por despido injustificado», le informó Lea. «Está afirmando que estaba siguiendo políticas de la compañía, no escritas, pero entendidas con respecto a la elaboración de perfiles de pasajeros». Erika suspiró. «¿Tendré que testificar?» «Lo más probable. Pero hemos compilado evidencia de otros 12 incidentes que involucran a la señora McKay. No estará sola». «¿Qué pasa ahora?», preguntó Erika. «¿A Regalis me refiero? Estamos escuchando rumores de que la compañía podría no sobrevivir». «Eso depende», dijo Lea con cuidado, «de las decisiones que se tomen en este momento. Pero puedo decirle esto. Nathaniel Cole no está interesado en destruir vidas, solo en la responsabilidad y el cambio».
Erika asintió lentamente. Es por eso que arriesgué mi trabajo para hablar. Algunas cosas importan más que un cheque de pago. Más tarde esa noche, mientras Charles Whitmore era escoltado fuera de la sede de Regalis, suspendido en espera de investigación, recibió una solicitud de videollamada inesperada de Nathaniel Cole. En contra del consejo de su abogado, aceptó. ¿Viene a burlarse?, preguntó Charles con amargura. No, respondió Nathaniel con calma. Para ofrecer perspectiva, hoy se siente como el final para usted. No lo es. Es el comienzo de la responsabilidad. Ha destruido todo lo que construí. Lo destruiste tú mismo, Charles. Simplemente expuse la verdad. Charles se acercó más a la cámara. Esto no ha terminado, Cole. En realidad sí, respondió Nathaniel. Pero no para las 28.000 personas que trabajan para Regalis. Merecen un mejor liderazgo. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que mañana me reuniré con su junta para discutir la adquisición por parte de Cole Dynamics del control de Regalis Airways. Un nuevo capítulo está comenzando. Mientras Charles miraba en estado de shock, Nathaniel terminó la llamada. Fuera de la ventana de su oficina, las luces de San Francisco brillaban contra el cielo nocturno. Su teléfono vibró con un mensaje de Leah. Agentes federales acaban de presentar una orden en la residencia de Whitmore. Está sucediendo. Nathaniel asintió para sí mismo. Dejen que el imperio se desmorone, susurró de nuevo. Pero esta vez, agregó, para que podamos construir algo mejor en su lugar. El jet privado de Charles Whitmore aterrizó en el Aeropuerto Internacional de San Francisco bajo un cielo cargado de nubes de lluvia. El clima coincidía con su estado de ánimo, oscuro, turbulento, amenazante. Habían pasado 3 días desde su suspensión como CEO de Regalis Airways, y en ese tiempo las acciones de la compañía habían continuado su caída libre. Su reputación personal había sido destrozada a través de los medios de comunicación, y la SEC había congelado varias de sus cuentas personales en espera de investigación. Esta reunión con Nathaniel Cole no había sido su idea. La junta de Regalis, desesperada por detener el sangrado, prácticamente le había rogado que intentara una negociación personal con el hombre que había puesto a su compañía de rodillas. Charles había accedido no por lealtad a Regalis, sino porque necesitaba parecer cooperativo para mitigar su peligro legal. Su conductor condujo por la ciudad hasta la sede de Cole Dynamics, una elegante torre moderna de vidrio y materiales sostenibles que parecía capturar la luz, incluso en este día sombrío. A diferencia de la ostentación barroca de la sede de Regalis en Atlanta, el edificio de Cole era elegante en su simplicidad, su poder subestimado. «Espere aquí», instruyó Charles a su conductor cuando se acercaron a la entrada. «Esto no debería tomar mucho tiempo». El guardia de seguridad en el escritorio de recepción levantó la vista cuando Charles se acercó. «Señor Whitmore, por favor tome asiento. Alguien estará con usted en breve». Charles miró su reloj. Llegó precisamente a tiempo para la reunión de las 10:30 a.m. que se había organizado. Se sentó rígidamente en una de las sillas minimalistas del vestíbulo, rechazando el café ofrecido. A las 10:45, Charles se acercó al escritorio de nuevo. «Disculpe, tenía una reunión a las 10 con Nathaniel Cole». «Sí, señor. El señor Cole está consciente de que está aquí. Por favor, continúe esperando». El rostro de Charles se sonrojó de ira, pero regresó a su asiento. A las 11:30 estaba caminando por el vestíbulo. Al mediodía, su compostura forzada se había erosionado por completo. «¡Esto es inaceptable!», le espetó a la recepcionista. «Soy un CEO, no un vendedor esperando una reunión de presentación». «Ex-CEO», llegó una voz femenina fría detrás de él. Charles se giró para encontrar a Leah Okoro, mirándolo con interés distante. «El señor Cole lo verá ahora». Sin esperar su respuesta, se giró y caminó hacia los ascensores. Charles se apresuró a alcanzarla, su orgullo herido temporalmente olvidado. «¿Así es como Cole hace negocios?», exigió mientras subían al piso ejecutivo. «¿Manteniendo a la gente esperando durante horas?». Leah lo miró con una mirada que hizo que Charles se sintiera transparente. «El tiempo del señor Cole es extremadamente valioso.
el suyo cada vez menos. Las puertas del ascensor se abrieron directamente a la oficina de Nathaniel, una espaciosa habitación con vistas panorámicas de la bahía. Nathaniel estaba de pie de espaldas a la puerta, mirando la ciudad de abajo. «Señor Cole», comenzó Charles, forzando la confianza en su voz. «Agradezco que se tome el tiempo para reunirse. Creo que podemos resolver esta situación para beneficio de todos». Nathaniel se giró lentamente. «Por favor, siéntese, Charles». Algo en su tono, el uso casual de su nombre de pila, la completa falta de deferencia, hizo que los pelos de Charles se erizaran. Pero cumplió, tomando asiento frente al escritorio de Nathaniel. «Vayamos al grano», dijo Charles, inclinándose hacia adelante. «Ha dejado su punto claro. Ha dañado nuestras acciones. Ha dañado nuestra reputación. Ha tenido su venganza por ese desafortunado incidente en el aeropuerto. Ahora hablemos de seguir adelante». Nathaniel lo observó en silencio por un momento. «¿Cree que de eso se trata? ¿Venganza por un incidente desafortunado? ¿Qué más sería?», respondió Charles con un gesto desdeñoso. «Mire, estas cosas suceden. Nuestro empleado fue demasiado celoso. Lo hemos despedido. Yo personalmente me estoy disculpando con usted ahora. ¿Qué más quiere? Responsabilidad», respondió Nathaniel simplemente. «Por patrones, no incidentes. Por sistemas, no individuos». Charles se burló. «No me dé esa tontería de justicia social. Ambos sabemos que estos son negocios. Está utilizando esta situación para obtener influencia. Bien, diga su precio». «Mi precio», repitió Nathaniel como si estuviera probando el concepto. Presionó un botón en su escritorio y una pantalla holográfica se activó entre ellos, mostrando la estructura corporativa de Regalis Airways, con secciones resaltadas que indicaban áreas de corrupción, fraude y mala conducta. «Permítame decirle lo que mi investigación ha descubierto, Charles. 6 años de registros de mantenimiento falsificados, 12 casos de acoso sexual enterrados a través de ENDA agresivos, prácticas de contratación discriminatorias ocultadas sistemáticamente a los reguladores federales, lavado de dinero a través de su subsidiaria Charter. ¿Debo continuar?». El rostro de Charles se había puesto pálido. «Esas acusaciones son totalmente documentadas», interrumpió Nathaniel expandiendo una sección de la pantalla para mostrar correos electrónicos, registros financieros y memorandos internos, muchos con la firma de Charles o aprobaciones directas. Cada uno de ellos. «Esos son registros de la compañía privada. Nos hackeó. Eso es espionaje corporativo», espetó Charles. «Es interesante que su preocupación sea cómo obtuvimos evidencia de sus crímenes, no los crímenes en sí mismos», observó Nathaniel. «¿Qué quiere?», exigió Charles, su fanfarronería desaparecida. «Quiero Regalis Airways», declaró Nathaniel simplemente. «Cole Dynamics adquirirá el control con 20 atenas por acción». Charles soltó una risa amarga. «Eso es menos de un tercio de su valor de hace solo una semana». «Es el doble de lo que se cotiza ahora mismo», respondió Nathaniel con calma. «Y significativamente más de lo que valdrá después de que se presenten las acusaciones federales». Charles estudió al hombre frente a él, buscando una debilidad, un ángulo, alguna forma de recuperar la ventaja. Al no encontrar ninguno, intentó un enfoque diferente. «Y si ayudo a facilitar esta adquisición, ¿qué hay para mí personalmente?». «La posibilidad de evitar la prisión federal», respondió Nathaniel. «Tengo suficiente evidencia para asegurarme de que pase la próxima década en una celda, Charles. Coopere completamente con la transición. Firme una confesión completa de su papel en las actividades ilegales de Regalis y me aseguraré de que esa confesión enfatice su ayuda para exponer la mala conducta corporativa». «¿Espera que confiese? ¿Que me destruya a mí mismo?». Charles estaba incrédulo. «Espero que reconozca la realidad», dijo Nathaniel. «Su imperio ya se está desmoronando. La única pregunta es si se hundirá con él». Charles se levantó abruptamente, su silla raspando contra el piso. «Esta reunión ha terminado. Mis abogados se pondrán en contacto. No ha escuchado lo último de esto, Cole.
Mientras caminaba hacia el ascensor, la voz de Nathaniel lo siguió. En realidad, sí. Un automóvil está esperando para llevarlo a su próxima reunión con la oficina de campo del FBI en el centro de la ciudad. Están bastante interesados en discutir esas cuentas extraterritoriales en las Islas Caimán. Charles se congeló, girándose lentamente. No se atrevería. Nathaniel lo miró fijamente. Ya lo he hecho. Las puertas del ascensor se abrieron para revelar a dos hombres con trajes de aspecto serio. Charles Whitmore, FBI. Nos gustaría que nos acompañara para responder algunas preguntas. Mientras Charles era escoltado, Leah entró por una puerta lateral. Eso salió exactamente como se predijo. Por supuesto que sí, respondió Nathaniel. Hombres como Charles siempre creen que son la persona más inteligente de la sala, hasta el momento en que se dan cuenta de que han perdido todo. Hablando de perder todo, dijo Leah, revisando su tableta segura. Nuestras fuentes dicen que Charles ha estado planeando un contraataque. Le indicó a Ethan Ross que fabricara un escándalo sobre usted, algo que involucrara irregularidades financieras con contratistas minoritarios. La expresión de Nathaniel no cambió, y lo interceptamos antes de que pudieran colocar la historia. De hecho, lo hemos revertido. Los documentos financieros que fabricaron han sido rastreados hasta su fuente, la propia computadora portátil de Ross. El FBI ahora tiene evidencia de su intento de fraude. Perfecto, asintió Nathaniel. ¿Qué pasa con la Junta? ¿Helen Voss? Helen ha estado construyendo silenciosamente el apoyo entre los miembros. Con Charles ahora siendo interrogado por las autoridades federales, espero que voten sobre nuestra oferta en 24 horas. Al otro lado de la ciudad, en un entorno mucho menos glamoroso, Jamal Barnes estaba siendo escoltado a una sala de reuniones privada en el centro de reclutamiento de Cole Dynamics. Había recibido una misteriosa invitación el día anterior, sin más explicación que la oportunidad de discutir su futuro. Cuando se abrió la puerta, Nathaniel Cole entró, causando que Jamal se pusiera de pie de un salto. «¡Señor Cole! No sabía que me reuniría con usted personalmente». «Por favor, siéntese, Jamal», dijo Nathaniel con una cálida sonrisa que transformó su comportamiento, generalmente serio. «Y llámame Nathaniel». Aún aturdido, Jamal volvió a sentarse,